Muy buenas tardes, querido auditorio que hoy nos acompaña en esta entrevista que tendremos en esta ocasión con nuestro querido Monseñor Jesús Antonio Lerman Nolasco, obispo emérito de la diócesis de Iztapalapa. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Le agradecemos de corazón que nos pueda recibir aquí en esta tarde en la Curia Diocesana de Iztapalapa para compartirnos un poquito de su vida. Si nos permite, Monseñor, le haremos unas cuantas preguntas. ¿Está de acuerdo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Monseñor. Pues ahora que estamos trabajando en crear la cultura vocacional en nuestra iglesia, que peregrina en este pueblo mexicano, pues quisiéramos, Monseñor, preguntarle sobre el origen de su vocación. ¿Sería usted tan amable de compartirnos su llamado vocacional que Dios le hizo? Pues mi llamado a la vida sacerdotal es un tanto diferente a muchos llamados, que casi siempre algún sacerdote fue la motivación. En mi caso, desde que yo tengo conciencia, pues pensé en, si Dios lo permitía, ser sacerdote, ¿no? Y recuerdo que el día que mi papá me iba a llevar a presentar con el párroco para ser acólito, yo tendría algunos 7 años, 8 años por ahí. Y yo recuerdo que yo me hice mi reflexión, y ahora voy a entrar de acólito, después entraré al seminario, bueno, primero a la escuela apostólica, y pues ya de ahí al seminario diocesano de Tepic, ¿no? Y de hecho, pues así sucedió, ¿no? Ya a los 13 años fue cuando entré a la escuela apostólica. Después ya estuve 4 años en el seminario menor de Tepic, ¿no? Y ya en 1965 ya me enviaron al seminario de Montezuma a continuar ya los estudios de filosofía y de teología, ¿no? Con un año anterior a la filosofía de bachillerato, ¿no? Y así fue como inicié mi preparación y cómo llegué al seminario, ¿no? Por eso digo que es un tanto diferente a muchos otros, ¿no? Que a mí realmente, más aún mi párroco, pues como era de los acólitos cercanos ahí, no quería que entrara al seminario, me decía, espérate. Pero otro padre que era el director de la escuela apostólica, que conocía a mi familia, dijo, no, dice, ya de una vez, ¿no? Y así fue, pues, como estos dos sacerdotes de algún modo intervinieron. De hecho, ya una vez ordenado sacerdote, ellos fueron los que me acompañaron a la primer misa que celebré, ¿no? Tanto el párroco Jesús Partida, como el que había sido director del seminario, Ramón Güereña, ¿no? Ya todos en paz descansen. Y esos son mis inicios, ¿no? Oh, muy bien, Monseñor. Y durante esa etapa de formación en el seminario de Montezuma, ¿recuerda alguna experiencia grata que nos pudiera compartir y que usted recuerda con alegría? Pues bueno, fueron muchas experiencias, ¿no? Sobre todo la experiencia en el seminario de Montezuma era algo, en cierto modo, fuera de lo común en esos tiempos, porque éramos puros mexicanos y fuera del país, ¿no? Porque el seminario nació en tiempo de la persecución religiosa, cuando estaban los seminarios cerrados acá en México. Estoy hablando de 1936, que fue cuando se fundó el seminario de Montezuma. Era el seminario de Nuestra Señora de Guadalupe, seminario pontificio, porque tenía ese título.
y los maestros eran jesuitas, o sea, yo fui formado por jesuitas, tanto maestros como directores, ¿no? Y una de las, bueno, pues fueron muchas experiencias porque cuando yo llego a Montezuma había la norma disciplinaria que uno llegaba y no regresaba a México hasta terminar. O sea, era estar 8 años allá, ¿no? Sin embargo, a los 2 años de estar, ya cuando ya terminé primero de filosofía, ya se dio la apertura, ya estábamos dentro de los inicios ya del posconcilio, ¿no? Ya empezaban a aplicarse nuevas normas. Entonces ya podíamos por lo menos cada año las vacaciones pasarlas en México, ¿no? Ahora, los que éramos originarios de la diócesis de Tepic eran una colonia bastante grande, ¿no? Éramos más o menos como 40 alumnos originarios de la diócesis de Tepic. Entonces, pues había desde el bachillerato primero, en todos los grados había alumnos de Tepic. Y una experiencia así agradable, pues o más bien una experiencia que nos enriquecía mucho, era que éramos desde las diferentes diócesis de México, ¿no? Entonces, los compañeros, eran de Cuernavaca, otros de las diócesis de Hidalgo, la diócesis de Huachinango, la diócesis de Tula, de Mazatlán, de Tijuana, de Mexicali, de tal modo que eso lo enriquecía a uno mucho, ¿no? Uno conocía en cierto modo la República a través de las experiencias de los compañeros, ¿no? Entonces eso era pues muy enriquecedor, ¿no? Lo mismo también había torneos de fútbol de los diferentes grados, desde bachillerato hasta cuarto de teología, ¿no? Y eran también experiencias muy buenas de estar conviviendo no solo con los compañeros de inmediatos, sino prácticamente con todo el seminario, ¿no? Y en esos tiempos que a mí me tocó estar allá en Montezuma, pues era una población estudiantil de cerca de 400, ¿no? O sea, como éramos de toda la República, ¿no? Entonces, entre 400 y 500, éramos bastantes, ¿no? Sí, seguramente fue una hermosa experiencia, Sí. que a pesar de que estaba lejos de su casa, pero tuvo una visión amplia de nuestra república, ¿verdad? Sí, de las historias de las diócesis, unas diócesis pues ya antiguas, otras recientes, ¿no? Y eso pues te enriquecía mucho, ¿no? Sí, Monseñor, y seguramente pues el día de su ordenación sacerdotal fue un día particularmente importante y especial para su vida. ¿Nos podría recordar la fecha de su ordenación, Monseñor? Sí, cómo no. Yo, bueno, en ese tiempo había ordenaciones sacerdotales allá en Montezuma, que eran casi siempre dentro de la Cuaresma, ¿no? Eran por el mes de marzo, mes de abril, ¿no? O por Pascua, ¿no? Yo decidí no ordenarme allá en el seminario, ¿no? Porque sabía que mis familiares, mis papás, mis hermanos, no iban a poder ir, ¿no? Por cuestiones económicas, ¿no? Entonces yo preferí venir a ordenar, que me ordenaran o me dieran el orden presbiteral en la Catedral de Tepic. Y de hecho fuimos, como éramos también un grupo grande, de mi generación éramos 15. Entonces 6 se ordenaron allá en Montezuma. Y los otros 9, unos porque decidieron igual que su servidor, y mejor estar acá en Tepic y que nuestras familias estuvieran presentes, ¿no?
Entonces, para eso iba llegando a Tepic el señor obispo don Adolfo Suárez Rivera, ¿no? Él fue ordenado obispo en la Catedral de Tepic el 15 de agosto del 1971. Entonces, de los que llegamos sin haber recibido el presbiterado, unos dos ya eran diáconos y todos los demás nada más teníamos lo que en ese tiempo se llamaban las órdenes menores, no que ahora son los ministerios, ¿no? Entonces el señor obispo nos dice, miren, si los ordeno de uno por uno, voy a tardar, ¿no? Si a cada uno en sus parroquias, dice, yo les ofrezco ordenarlos a los 9 en la Catedral de Tepic. Y luego nos ofreció también la fecha. ¿Y qué les parece si el 24 de diciembre? ¿No? Dice, y en la misa de la Navidad. Entonces, los obispos o quienes conocen la fecha de mi ordenación presbiteral, dice, qué fecha tan rara. Un 24 de diciembre y todavía en la misa de la Navidad, ¿no? La misa empezó a las 9 de la noche y pues terminó cerca de la 1 de la madrugada, ¿no? Porque aparte de los 9 que nos ordenamos a presbíteros, también ordenó a 2 diáconos. Uno de ellos fue Carlos Aguiar, el ahora cardenal, y el otro fue Manuel Olimón Olasco. No sé si llegaste a escuchar de él, que fue maestro de la Pontificia y él ya murió, ¿no? Entonces a ellos dos los ordenó de diáconos y a mis compañeros y a su servidor de presbíteros. Oh, mira qué hermoso regalo de Navidad recibió. Sí. Sí. A mí en lo personal, desde que él dijo el 24 de diciembre, porque una de las fechas del año litúrgico, la que más me gusta, es la Navidad, aunque ya tengo conciencia que la Pascua es lo máximo, ¿no? Pero también la presencia de Jesús en nuestro mundo, pues también es el inicio de la redención, ¿no? Sí, así es, Monseñor. Y podría compartirnos a todo el auditorio que nos sigue a través de este canal alguna experiencia como sacerdote que ahora recuerda con gratitud o que marcó su vida presbiteral. Pues mira, yo fui ordenado a los 26 años, ¿no? Antes de ser ordenados, esa es una experiencia también que a mí me sirvió muchísimo, que de los 9, de los 15, unos ya sacerdotes, otros diáconos, otros ministros, pedimos al obispo tener una experiencia de por lo menos 6 meses, de 5 en 5, estar en 3 parroquias. Porque el hecho de estar fuera del país, solamente cada año venir para acá, todo eso pues nos desubicaba de la diócesis y de nuestros y de los sacerdotes de la diócesis. Entonces, antes de que nombraran a don Adolfo, pues estaba el obispo que era el responsable, ¿no? Que era el obispo en ese tiempo, el obispo auxiliar, ya el titular era muy grande. Entonces, pues nos catalogaron, por así decirlo, de rebeldes, que todavía no llegábamos a la diócesis, ya estábamos mandando, ya estábamos decidiendo, ¿no? Total, que ya todos dijimos, pues ya
aquí ya quién sabe si nos ordenen o no nos ordenen, ¿no? En eso, en el mes de abril del 1971, nombran a don Adolfo obispo de Tepic. Inmediatamente le hablamos, ¿no? Y le propusimos lo que teníamos proyectado. Y nos dice, miren, de entrada les acepto la experiencia. Nada más que ya cuando regresen de allá de Montezuma, me presentan por escrito todo el proyecto, ¿no? Dice, pero está aceptado. Entonces, pues ya para nosotros fue un respiro, ¿no? Y entre los 15, pues yo era uno de los que hacíamos punta en todo esto de la experiencia, otros dos y tu servidor. De modo que si no llega don Adolfo, que fue providencial que llegara, una de dos, o quién sabe en qué diócesis hubiera parado, porque los demás compañeros de las otras diócesis lo nos ofrecieron. Si ya no los quieren, ya hablé con mi obispo y dice mi obispo que sí los recibe. ¿No? Entonces teníamos, pero pues claro, lo que queríamos es regresar a nuestra diócesis. Entonces, esa es una de las experiencias que también a mí me ayudaron mucho. Yo estuve en Tepic con el equipo de los 5 y nuestro trabajo fue hacer un estudio socioeconómico, político, religioso, porque en ese tiempo en Tepic era una parroquia para toda la ciudad y ya la ciudad había crecido mucho. Entonces, a través de ese estudio se originaron 5 parroquias, ¿no? Entonces esa experiencia también para mí fue buena, ¿no? Sí, mire, sin lugar a dudas que Dios va dirigiendo nuestros pasos. Sí, así es. Ahora, ya la primer destino en parroquia fue la parroquia de Acaponeta, Nayarit, que está en límites con ya el estado de Sinaloa, ¿no? Combinando con una de las parroquias últimas de Mazatlán, ¿no? Y cuando llego yo a esa parroquia, el párroco ya era un señor mayor, pues de esos párrocos antiguos, ¿no? Estaba otro vicario que él había estudiado en Guadalajara, él no estuvo en Montezuma, pero fuimos conocidos, nos conocimos en el seminario menor, aunque él iba 2 años adelante que yo, ¿no? Entonces llegar ahí a la parroquia de Acaponeta, pues en parte pues ya llegaba con alguien que ya nos conocíamos, ¿no? Y el párroco que pues nomás había oído hablar de él, pero no, realmente no. Y todavía con todas esas ideas anteriores, una parroquia en la que no había horarios de bautismo, ahí a la hora que llegaba la gente, a esa hora se le bautizaba, pues que llegaban a las 7 de la mañana queriendo bautizar, no. Entonces, la parroquia pues estaba así funcionaba, no había pláticas de preparación, pues no había todavía nada de eso, ¿no? Sí había grupos de parroquiales, pero grupos de personas casi mayores y luego la catequesis, pero no había grupos juveniles, no había nada de eso, ¿no? Entonces, pues ya al llegar yo, pues ya nos dividimos el trabajo, ¿no? Y a mí el trabajo era un grupo de acción católica, pero de señoras jóvenes, ¿no? Y luego también a mí me encargaron la catequesis, que llegué a tener en sus momentos álgidos, por así llamarlo, más de 500 niños en catequesis, ¿no?
y con más de 40 catequistas, ¿no? Cuando las recibí el catecismo, lógico que no estaba así, ¿no? Estaba todavía como lo tenían organizado antes. Entonces es una experiencia que gracias al párroco, que eso sí, yo todo lo que iniciativas se las consultaba, ¿no? Algo que ahora me hace reír y nos hace reír, que cuando yo le hacía una propuesta de una nueva experiencia de catequesis, de grupos, etcétera, él me decía, usted cuenta con mi apoyo moral. ¿Eso qué quería decir? Que no había apoyo económico, ¿no? Pero teniendo el apoyo moral, pues prácticamente tenía las puertas abiertas, ¿no? Y eso también lo hacía uno buscar la forma de lo económico, ¿no? Por ejemplo, la catequesis. Pues sí, no recibía yo ningún apoyo económico. Pero entonces yo al párroco le hice la propuesta, oiga, no me deja hacer una kermés el 12 de diciembre en la parroquia. Me dijo, sí, cómo no, dice, hágala. Como yo también tenía los cursillos de cristiandad, tenía centros bíblicos, tenía las señoras de la Acción Católica, ya para esos tiempos también ya tenía el grupo juvenil, ¿no? Entonces, la consigna era no invertir, conseguir todo lo que se iba a vender, ¿no? Y que la entrada fuera limpiecita. Pues en aquellos tiempos llegué a juntar el año de más, que se hubo más apoyo, que más dinero juntamos, llegamos a juntar 21,000, 23,000 pesos. Que en ese tiempo, tener 23,000 pesos para la catequesis, pues, era toda una... Entonces son de las experiencias pues que viví en parroquia. Después al párroco yo le pedí que pues nos reuniéramos los tres cada semana, y aceptó el párroco, también el otro padre. Total que cada semana, ya que terminábamos en la noche, nos reuníamos en la casa del párroco, porque no vivíamos en la casa parroquial, vivía el párroco en su casa, y cada uno de los padres teníamos casa rentada. Bueno, el otro la rentaba, yo como era casa de la iglesia, estaba pegada a la iglesia, yo no pagaba renta. Entonces, eso también nos ayudó mucho a no estar peleándonos, a trabajar conjuntamente, ¿no? Y luego también, pues la gente a veces trata de ponerlo a uno en contra del otro. Entonces, en esas reuniones, aparte del trabajo, de que planeábamos el trabajo, pues también ahí se clarificaba, es que a mí me dijeron que tú dijiste de esto de mí, que no. Entonces ahí sacábamos que nadie hablaba en contra, que era la gente la que inventaba, porque a la gente a veces le gusta ver a los padrecitos peleándose, ¿no? Y gracias a Dios nunca nos peleamos, ¿no? Pues sin lugar a dudas, monseñor, que han sido muchas las experiencias que Dios le ha concedido y de las cuales usted ha aprendido y nos ha enseñado también a nosotros, ¿verdad? Y monseñor, continuando pues con esta respuesta que usted dio a Dios al consagrarse como presbítero, al recibir la consagración, ¿podría compartirnos algo referente a su consagración episcopal y alguna experiencia que ha tenido que tuvo como obispo? Sí, bueno, primero trabajé 20 años en parroquia, ¿no? A los más cerca de los 20 años, el obispo, que ya, don Adolfo Suárez Rivera, nada más tuvo 10 años en Tepic, y luego lo trasladaron a Tlalnepantla, y después de Tlalnepantla a Monterrey, donde lo nombraron cardenal, ¿no?
Entonces el obispo que llegó fue uno de Culiacán, ¿no? El donador Alfonso Robles Cota, ¿no? Cuando él llegó, pues estaba yo en parroquia. Ya como fue en 1991, me pidió pues salir de la parroquia y hacerme cargo de pues como vicario de pastoral de toda la diócesis, ¿no? Estuve nada más 3 años y en el 93 me pasó a vicario general, ¿no? Y ya estuve con él 12 años como vicario general. Yo ya a él le pedía que pues, ya llevara otro, que yo ya me regresara a parroquia, que era lo que quería yo, regresar a parroquia. En eso le aceptan a él su renuncia y llega de obispo a Tepic don Ricardo Bati, ¿no? Que fue un misionero del Espíritu Santo. Fue obispo auxiliar aquí en México, en una de las vicarías. Después lo nombraron primer obispo de Laredo, de Nuevo Laredo, ¿no? Y de ahí que estuvo 18 años y luego lo mandaron a Tepic. Cuando él llega, yo lo primero que le digo es, aquí está la vicaría general, usted ponga quien usted guste. Ya nada más me respondió, dice, luego vemos. Total, que no me cambió. Y con él estuve trabajando 3 años y medio de vicario general. Creo yo, porque esas cosas pues no lo sabía uno con toda certeza, que él fue uno de los que me promovió para obispo, ¿no? Creo yo que intervino él, creo que también ha de haber intervenido Carlos Aguiar, ¿no? Nos conocíamos desde el seminario menor en Tepic, ¿no? Total que pues me hablan de la nunciatura y le digo a don Ricardo, oiga, me hablan de la nunciatura y dice, pues anda a ver por qué te quieren. Pues él sí sabía. Entonces ya pues vine a la nunciatura, ya me dijo el nuncio, que era Christopher Pierre en ese tiempo, y ya me dijo, pues mire, el Papa Benedicto lo ha nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Uno con ese espíritu de costa, de que no se calla las cosas, le digo, oiga, no hay una equivocación porque yo desconozco 100% la Ciudad de México. Y era cierto, ¿no? Si acaso había venido a algunas reuniones o cosas de eso, pero pues no más, ¿no? Entonces, pues ya de momento yo pensé, pues en mi mamá, que ya era una señora de 90 años y pues estaba bajo mi responsabilidad y dije, pero pues también pensé cuánto tiempo me va a durar y Dios me estaba pidiendo otro servicio para la iglesia y pues le dije que no, ¿no? Porque sí puede decir uno que no, ¿no? Sí, uno es libre, por eso le preguntan a uno si acepta o no acepta, ¿no? Pues ya entonces acepté y me dice, dice, ahorita le comunico a don Norberto, ¿no? Yo con don Norberto, si acaso lo conocía por los medios, ¿no? ¿No? De comunicación, ¿no? Y siempre que lo presentaban en ese aspecto un tanto duro, un tanto como gruñón. Entonces, no, ya le dije, sí, como no, ya me pasó don Norberto, me dijo, pues mire, le agradezco mucho que haya aceptado venir a la arquidiócesis, y se puede venir ahorita aquí a la curia, arquidiocesana. Sí, le dije, ahorita me traslado para allá. Y pues ya fui, y ya cuando llegué me recibió ahí en su oficina. Al entrar yo a la oficina, él ya estaba de pie y me recibió con un abrazo. Y de nueva cuenta me dijo que me agradecía haber aceptado. Y realmente fue una experiencia muy, muy buena el haber estado
en la Arquidiócesis de México, pues trabajar conjuntamente 8 obispos con don Norberto, fue una experiencia muy buena, ¿no? Afortunadamente, creo que afortunadamente, de los 8, la mayoría éramos de provincia, ¿no? Entonces fuimos haciendo un grupo muy compacto con los que llegamos de provincia y los de aquí de la ciudad, ¿no? Eran Armando Colín, era Francisco Clavel, ¿no? Ya después fue Antonio Ortega, que eran los que eran de aquí, y ya los que llegamos fue el obispo Adolfo Castaño, Andrés Vargas, a Crispín Ojeda, luego quien otro, y su servidor, ¿no? Entonces, sí, Carlos Briceño, que él era religioso, es religioso, que ahora está en Veracruz, ¿no? Entonces hicimos un grupo muy compacto, realmente nos tratábamos como hermanos obispos, ¿no? Y esa experiencia a mí en lo personal me enriqueció mucho. Por un lado, la experiencia de don Norberto, ¿no? Y por otro lado, la experiencia que fuimos haciendo, y como cada obispo era encargado de su vicaría, y aunque teníamos un proyecto común para toda la arquidiócesis, según las características de cada vicaría, pues era la aplicación de ese proyecto, ¿no? Entonces, realmente, cuando se hacen las nuevas diócesis y cuando llega Carlos Aguiar, él desde un principio nos dijo, dice, se van a ir todos, ¿no? Unos a diócesis y 3 a posibles nuevas diócesis. Él desde que llegó con el proyecto de hacer nuevas diócesis, ¿no? Y dice, y se quedarían en las nuevas diócesis, o sea, servidor, el obispo Andrés, inicialmente había dicho que Armando Colín, ya después se cambiaron las cosas y fue Adolfo Castaño, Adolfo Miguel, ¿no? Los que quedamos en las nuevas diócesis, ¿no? Entonces la experiencia como parte de la arquidiócesis fue muy positiva, muy buena, muy enriquecedora. Luego la experiencia en Iztapalapa como séptima vicaría también fue muy buena. Pues era la vicaría más de las 8, era la más grande, ¿no? Y de más habitantes, ¿no? Y eso pues también fue el buscar, logré conjuntar un presbiterio muy integrado, ¿no? Claro, tuvimos, desde que yo llegué, los metí a cursos de formación permanente, primero formación humana, luego espiritual, luego intelectual, hasta cubrir las 4 áreas, ¿no? Cuando yo le entrego a Jorge la diócesis, yo se lo dije públicamente, te entrego un presbiterio bien integrado, ¿no? Que logramos hacerlo en parte por todos esos cursos, pero también me inventé para tener los decanatos integrados y también los padres integrados en su decanato, en lo que yo llamé unas visitas fraternas. Y en esas visitas fraternas fue una experiencia muy buena. Prácticamente no era yo el que hablaba, sino eran ellos. A cuando les propuse a los decanos, me dijo otras visitas. Acababa de pasar la visita de don Norberto, ¿no? Y pues claro, pero dije yo, si lo suelto, se me van a dispersar. Entonces por eso pensé en esa visita. Entonces les dije, los voy a visitar decanato por decanato. Otra vez, y yo no sé qué. Le digo,
en estas visitas, más que ustedes me escuchan a mí, yo los voy a escuchar a ustedes. Entonces ellos mismos, los decanos, dijeron, pues que se llamen visitas fraternas para que los padres no se asusten, que no sé qué. Pues esas visitas fraternas fueron integrando de tal modo a los decanatos que trascendió a la integración de toda la vicaría, que eran 9 decanatos, ¿no? Entonces realmente conseguí un presbiterio muy integrado, muy dispuesto a reuniones, a trabajos, etcétera, ¿no? Esa fue una de las experiencias ya como obispo, ¿no? Que también a mí en lo personal me enriqueció. Sí, Monseñor Antonio, pues qué bueno que nos comparte y tenemos la oportunidad de escuchar todas estas experiencias que seguramente nos enriquecen, ¿verdad? Pues sí, gracias a Dios que pudimos, ya cuando se hicieron los estudios para lo de las diócesis nuevas, pues realmente teníamos un estudio ya prácticamente hecho de lo que era la séptima vicaría, pero ya la disposición fue que estuvieran esta diócesis de Iztapalapa coincidiera por lo grande y sobre todo de habitantes, que estuviera integrada, que estuviera, que fuera igual los mismos límites de la alcaldía, fuera la diócesis, cosa que no sucedió con las otras. La de Xochimilco son 3 alcaldías, de Xochimilco, Estlauga y Milpa Alta. La de Azcapotzalco es Azcapotzalco, más parte de la alcaldía, ¿cuál es? La que está en donde está la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, para nosotros fue realmente una ventaja que fuera la diócesis coincidiera con la alcaldía. Y por eso un decanato que estaba en la 8ª vicaría, pero que es Iztapalapa, tuvo que venirse para acá. Y luego un decanato que estaba en la 3ª vicaría, que también es Iztapalapa, tuvieron que quedar acá. Entonces, de 9 decanatos que eran, se fue el 2, pero llegaron 2 decanatos, y así se quedó ya integrada la diócesis en 10 decanatos. Sí, Monseñor. Y pues agradecemos pues todo su ministerio episcopal que realizó en esta diócesis de Iztapalapa y que antes era vicaría, ¿verdad? La 7ª. Monseñor, ¿podría compartirnos alguna experiencia ahora que es obispo emérito de Iztapalapa que nos pudiera compartir para que todos la conozcamos? Mi proyecto, ya cuando ya esto era inminente, ¿no? De hecho, puse mi renuncia el 4 de julio del 2020, ¿no? Que fue cuando cumplí 75 años. Sin embargo, pasó casi todo un año, sí, más de un año, en que no me aceptaban la renuncia, en que no me llegaba la aceptación. Entonces, en ese tiempo, pues yo seguí trabajando como si no hubiera puesto la renuncia, ¿no? Y lo demás, pues estaba de por medio la pandemia, ¿no? Que más bien tuve que dedicarme a estar al tanto de los padres, buscar algunos apoyos de despensas para los padres, porque pues las parroquias estaban cada vez, pues económicamente mal, ¿no? Entonces, ahí la cuestión, bueno, más bien lo inmediato era buscar las formas de que antes de que llegara ya la aceptación de la renuncia. Y luego también, en cuanto se abrieron los templos, como tenían niños preparados, pues yo me fui a confirmar, ¿no? Y algunos me decían, no arriesgue, ¿no? Pues gracias a Dios a mí no me atacó esa enfermedad.
¿no? Hasta la fecha. Y eso que anduve en parroquias, anduve, pero gracias a Dios no me cuido. Ya como obispo emérito, mi proyecto era inmediatamente regresarme a Tepic, ¿no? Allá en Tepic está la casa paterna que está a nombre mío y está, ahí ahorita vive mi hermana que no se casó y cuando yo voy pues llego a mi casa. Entonces no tenía casa donde vivir, ¿no? Allá pues pensé, dije pues allá veo al obispo y en lo que quiera que le ayude, pues le ayudo, ¿no? Pero Jorge, desde que llegó, la primera comunicación que tuvimos, digo, ya nos conocíamos por la SEM, ¿no? Pero ya cuando lo nombraron a él obispo, segundo obispo de Iztapalapa, ¿no? Porque el primero, pues fui yo. Desde un principio me dijo, dice, yo no quiero que se vaya, quiero que se quede. Entonces, pues yo realmente dije, yo no, pues yo lo que quería todo mi proyecto era irme, ¿no? Entonces ya con esa invitación de Jorge, y ya una vez que él llegó, yo ahorita ocupo la habitación del obispo, ¿no? Es la que ocupaba desde antes. Que ahorita tengo la habitación, pues son la recámara y un pequeño estudio. Que ese estudio ahorita y es bodega, porque ahí tengo todas las cosas, ¿no? Entonces Jorge ocupa el tercer piso y mis habitaciones están en el segundo piso, ¿no? Aquí en lo que compartimos prácticamente todos los días es el desayuno, la comida. La cena a veces sí, a veces no, ¿no? Y sábados y domingos que no vienen las señoras que hacen de comer aquí, pues si él salió, me quedo yo solo y aquí me hago de comer o lo que hayan dejado para comer. Cuando él no sale, pues aquí los dos hacemos de comer o sea que ha sido una experiencia de convivencia episcopal bastante buena, ¿no? Yo no creo que me quede definitivamente aquí, ¿no? Ahorita pues ya tengo más de un año aquí, ya como emérito, ¿no? Los padres tampoco quieren que me vaya, ¿no? Pero sí yo quiero volver otra vez a mi ambiente original, ¿no? Que claro, en que respecta a la cuestión económica, pues la diócesis de Iztapalapa me seguirá dando mi pensión, Sí. como ya me la da. Sí, pues siempre nuestro lugar natal nos llama, ¿verdad? Pues sí, queriendo no, Sí, la patria chica ya. sí, Monseñor, y pues agradecemos pues esta oportunidad que nos da de hacerle esta pequeña entrevista para que así pues más personas conozcamos un poco de su vida y sigamos pidiendo por usted y por todos nuestros obispos eméritos. Sí. Agradecemos todo su desgaste. Sí necesitamos la oración, ¿no? Porque sí es el cambio, sobre todo una dios como Iztapalapa, que iba empezando, ¿no? Íbamos empezando como diócesis, ¿no? Pues el trabajo era bastante fuerte, ¿no? Entonces, de un momento para otro, quedar sin las responsabilidades ni de padres, ni de parroquias, etcétera, ciertamente es un cambio que se siente uno de inicio, se siente uno inútil. Al menos fue mi experiencia, ¿no? Ya después, conforme va tomando unos diferentes actividades, pues ya, y va uno aceptando que ya es otro espacio de tiempo de vida, ya pasaron los tiempos de mucha presión, de mucho trabajo,
y pues aprovechar el tiempo para leer, para escribir, etcétera. Sí. Y que es el mismo servicio pero de otro modo, ¿verdad? Sí, Monseñor. Gustaría compartirles a los jóvenes y a las personas que nos siguen a través de este canal de Obispos Eméritos algún mensaje para animarlos en su vocación o invitarlos a ser generosos en este llamado que Jesús les hace. Pues a los jóvenes, en primer lugar, que se sitúen en los tiempos en que estamos, ¿no? No son los mismos tiempos pues de nuestra época, en que pues era muy fácil, fácil entre comillas, ¿no? Pero sí había menos obstáculos, menos situaciones que le impidieran a uno tomar la decisión de entrar al seminario, tomar la decisión de recibir el orden presbiteral. Y ahora pues, realmente los muchachos están sometidos a muchas situaciones difíciles desde el punto de vista vocacional, ¿no? Que a veces ni siquiera tienen la claridad para qué van a hacer, qué es lo que van a hacer en la vida, ¿no? Los ve uno desubicados. Ya una vez que logran, bueno, que en un proceso prevocacional o vocacional, pues a veces ya los muchachos se van situando, ¿no? Pero hablando de la juventud en general, pues sí, que son tiempos difíciles, ¿no? Sí. Sí, y a pesar de esos tiempos difíciles, pues confiamos en Dios, ¿verdad? Eso sí, que sigue que Dios llamando. está presente y Dios llama y llama en muy diferentes circunstancias, ¿no? Sí, Monseñor. Pues también nos encomendamos a su oración, Monseñor Antonio, y pues agradecemos nuevamente este espacio que nos ha concedido. Tenga la certeza de que pues la Iglesia agradecemos su servicio, su desgaste, su entrega y su testimonio. Y también nos encomendamos a su oración, Claro, para que con así mucho gusto. podamos también seguir por el buen camino. Sí, y seguir pues siempre a la voluntad de Dios, ¿no? Yo ya ahorita este año cumplo 52 años de sacerdote, ¿no? En Navidad, luego, y pues en julio cumplo 78 años, entonces ya están viejos los pastores, ¿no? Pero estamos a lo que Dios quiera. Sí, pues invitamos pues a nuestro auditorio para que sigan nuestras entrevistas que hacemos a nuestros obispos eméritos, para que así conozcamos sus vidas, sus experiencias y los tengamos siempre presentes en nuestra oración y hacerles llegar nuestro afecto. Muchísimas gracias, Monseñor, reciba un fuerte abrazo. Mucho gusto. Y antes de terminar quisiera pedirle si nos diera su bendición, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los bendiga a todos. Feliz tarde. Gracias.